estamos agradecidos, algunos lo hemos hecho, ¿verdad? Y con todo mi familia, gracias a Dios, ¿verdad? Por las familias que agradecen a Dios, ellos lo hacen con todo su corazón. Es bueno enseñar a los hijos a que agradezcan a Dios, sean convertidos o no sean convertidos, usted enséñeles que sean agradecidos con Dios. Yo le digo a veces a mi familia, denle gracias a Dios por los hermanos. Dios los usa, ¿verdad?, para que nosotros podamos vivir. Dios los usa a los hermanos para darnos de comer, vaya, cómo no, para tantas cosas que son usados los hermanos. Y no a todos, porque no todos, ¿verdad?, tienen ese sentir, hermano, pero cuando eso se hace, ¿verdad?, con un sentir de Dios, ¿verdad?, eso nos mueve a nuestra vida, a que sigamos nosotros alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay mucho, hermano, por qué dar gracias a Dios. Simplemente, ¿verdad?, por el privilegio de habernos dado la vida en Cristo. Esa es una de ellas. Ahora, ¿qué es agradecer? Vamos a entenderlo mejor, estas cosas, ¿verdad? ¿Qué es agradecer? Es precisamente, ¿verdad?, mostrar gratitud, sentir gratitud, corresponder a un beneficio. Ahí en la primera de Timoteo, vamos a poner mucha atención en esto. Mira, hermano, esto de las acciones de gracias, vamos a ver unas palabras, ¿verdad?, que nos van a llevar a entender mejor esto. ¿Por qué nosotros provocamos al pueblo a que dé gracias? Hay gente que rutinariamente da gracias y qué bueno que lo hace, ¿verdad?, pero a veces no se hace con conciencia, a veces se hace, ¿verdad?, por otras cosas. Pero vamos a ver aquí en el capítulo número 2, dice así, verso 1, dice: amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres. Ahí en esa palabra hacimientos de gracias viene siendo acciones de gratitud. Un hacimiento no nada más es, ¿verdad?, hablar, decirlo, sino actuar, tomarlo como una experiencia, tomarlo como un ejercicio, hermano. Eso es acciones de gracias o acciones de gratitud. Me llamaba mucho a mí la atención precisamente esa palabra amonesto, así dice en la versión antigua, dice amonesto. Vamos a ver esa palabra primeramente, amonestar, que viene siendo noutesía. Literalmente esa palabra noutesía o amonesto significa un poner en mente. Eso significa esa palabra amonesto, pongo en mente. Vamos a parafrasearlo, en lugar de decir amonesto, vamos a repetirlo así: pongo en mente ante todas cosas que se hagan rogativas, peticiones, oraciones y luego acciones de gracias o acciones de gratitud. Ponerle en mente ¿a quién? Se le está hablando, es una carta que se le escribe a Timoteo, pero este hombre lo pone para la iglesia.
Ahora, esa misma palabra, vamos a ver cómo es que se usa, ¿verdad? Primero, en Primera de Corintios, esa palabra, pongo en mente o noutesía, Primera de Corintios 10:11, no la vamos a leer porque no va a ser la enseñanza esta, sino nada más para ver esa palabra de poner en mente, ¿verdad? Aquí habla del propósito de las Escrituras. También, ¿verdad? Se usa esa palabra amonesto para poner en mente el propósito, hermano, de las Escrituras. Las Escrituras tienen un propósito. Como se hablaba, ¿verdad? Ahorita que se leían el último texto, los últimos textos, ¿verdad? Del libro de Levítico del capítulo número 22. Ahí está unas acciones de gracias, pero se trató, ¿verdad? Del dar esas acciones de gracias. Y aquí, ¿verdad? Menciona, vuelvo a mencionarlo, 1 Corintios 10:11, del propósito de las Escrituras. Pongo en mente de ustedes el propósito de las Escrituras. Ahora, número 3, vamos a mencionar otra cosa. En Tito 3:10, apúntelo, aunque no lo voy a leer, vea, de aquello que debe de ser administrado, fíjese, para la corrección de aquel que crea problemas en la iglesia. Pongo en mente lo que debe de ser administrado para aquel que crea problemas dentro de la iglesia. Y no nos vamos a ir por las 3 líneas, nos vamos a ir únicamente, ¿verdad?, en la primera línea, literalmente poner en mente ante todas cosas que se hagan, ¿verdad?, peticiones, oraciones, rogativas, hacimientos de gracias por todos los hombres. ¿Cuál es, verdad, la finalidad en este caso? Verso número 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, la razón es para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Oiga, qué bonito es hacer eso, ¿verdad? Expresar estas cosas, accionar en esto, con gratitud mencionarlo. Al mencionar, ¿verdad?, por los reyes, vamos a decirlo, por los gobernantes. Aunque los gobernantes, ¿verdad?, no toman estas cosas, ¿verdad?, ni las entienden como nosotros, aunque los gobernantes ni nos conocen, ni nosotros a ellos, pero el mandamiento es orar por ellos. ¿Cuál es la razón? Para que sea esta una nación de paz. Sí, voy a volver a leerlo, ¿verdad? Por los reyes, por todos los que están en eminencia, la razón es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque se puede vivir, ¿verdad?, quieta y reposadamente, pero no puede haber en la gente piedad, o no puede haber honestidad. Y en nosotros tenemos el privilegio de vivir con mucha paz, tenemos el privilegio, ¿verdad?, de vivir reposadamente, quietamente, porque en nosotros hay piedad o hay temor, que es lo mismo, y hay honestidad. Somos gente honesta. Esa es la razón. Ahora, sigue diciendo el verso número 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4. El cual quiere que todos los hombres, como se ha estado provocando, sean salvos y que vengan ¿a dónde? Al conocimiento de la verdad. A conocer lo que es la verdad. Oía uno de los hermanos expresar que decía, ¿verdad?, que hasta ahora es cuando entiende, hasta ahora es cuando conoce. Y lo he hablado con algunos. ¿Qué tal su vida ahora a como la vivía en años pasados? La mayoría de nosotros sabemos y conocemos la vida que vivimos, y muchos de nosotros, ¿verdad?, hemos perseverado sirviendo al Señor porque estamos agradecidos, sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad?,
y conocemos y entendemos el plan, conocemos el programa de Dios. Ahora no somos unos ignorantes tocante a Dios. Mucha gente puede decir, conozco a Dios, sirvo a Dios, pero no es cierto. Su vida muestra otra cosa. Como cuando le dijo a los cretenses el apóstol y les dijo, ¿verdad? Vientres perezosos, profésanse conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan. Gloria sea al nombre del Señor. Ahora, en la primera de Tesalonicenses, dele para allá, por favor. Capítulo número 5. Verso número 16. Cuando ya lo tenga, puede decir amén. Dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Dar gracias en todo. Voy a volver a leerlo. Me fui hasta el 18, perdón, dice. Bueno, vamos a continuar, le dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para con ustedes en Cristo Jesús. Se está refiriendo, ¿verdad?, para los cristianos. Se está refiriendo, ¿verdad?, para el pueblo de Dios. Se está refiriendo para la gente convertida, se está refiriendo para la gente que sirve a Dios. Yo le quiero hacer una pregunta a usted, y sea honesto. ¿Usted da gracias a Dios en todo? ¿Cuántos pueden decir amén con libertad? Amén. Hay mucha gente que ni para comer le da gracias a Dios. Aún, hermano, conociendo la voluntad de Dios, y que es algo muy simple: el comer, el vestir, el progresar, el hacer tantas cosas, es darle gracias a Dios. Y tantas cosas que hay de qué agradecer a Dios. Si yo le doy o acciono o menciono poco, ¿verdad?, mi agradecimiento a Dios, que el agradecimiento a Dios, hermano, es de cada día. Una persona que cada día busca a Dios, cada día agradece a Dios por lo que ha hecho. Y el texto es claro cuando dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Habíamos leído el cual quiere. Cuando dice la Biblia del cual quiere, está hablando de Dios. ¿Qué es lo que quiere? Es la voluntad de Dios que nosotros demos gracias a Dios en todo. En el libro de los Efesios, capítulo número 5, versículo número 20. Fíjese, en las acciones de gracias, aquí hay algo, en qué forma usted agradece a Dios también. Si se leía en el libro Levítico, ¿verdad?, que se agradece a Dios, dándolo material, ¿verdad?, para su obra, aquí menciona algo muy especial. Dice el verso número 20: dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, ¿verdad?, todo debemos hacerlo en el nombre de Jesucristo. Y cuando dice aquí el texto, ¿verdad?, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
ahí aparece una palabra, ¿verdad? Eucaristeo, para referirse precisamente a ser agradecido, expresar gratitud como acto de adoración. Oiga, en el acto de adoración, en la adoración a Dios, usted está expresando gratitud también. Allá nos decía en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, cómo se expresa gratitud al dar para la obra. Aquí está hablando, ¿verdad?, de la adoración a Dios, es cuando usted está expresando también gratitud. Entonces quiere decir que lleva sus líneas la acción de gracias. Por eso el texto dice, ¿verdad?, en todo. Cuando menciona el texto ahí, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, ese todo, y aquí va a mencionar algunas cosas, en el verso número 19, puede leerlo usted, dice así: hablando entre nosotros, o entre vosotros, perdón, entre ustedes, ¿cómo? Con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. Y luego aplica el verso número 20. ¿Qué viene siendo un salmo? Hablando entre vosotros con salmos. El salmo viene siendo una pieza fija, fíjese, una pieza fija de la música, o sea, una oda sagrada que es acompañada con la voz, con el arpa o con el instrumento. Oiga, qué bonito, ¿verdad? El hombre que toca, el músico, ¿verdad? Cómo agradece a Dios. No toca nada más porque es un profesional, no, sino que toca en gratitud. Los músicos deben de tocar en gratitud por lo que Dios ha hecho con ustedes. ¿Qué es lo que ha hecho? Si simplemente por haberlos enseñado a tocar un instrumento. Deben de agradecer precisamente al Señor, dar gracias al Señor en esa forma. Pero a veces se toca, ¿verdad?, sin ningún entendimiento, sin ningún conocimiento, vaya, se toca por gusto, ¿verdad? Se toca, ¿verdad?, por compromiso, se toca, ¿verdad?, en muchas formas, menos, ¿verdad?, se toca por agradecimiento. Está muy claro esto. Alabando al Señor con salmos, y lo dice enseguida, con himnos. Ahí aparece una palabra para himnos, himnos. Viene diciendo, o aparentemente, vamos a mencionarlo así, ¿verdad?, de una forma más sencilla de celebrar. Una forma más sencilla de celebrar. Oiga, cuando alguien toca sencillamente, ¿verdad?, y que está celebrando, qué bonito lo de Dios. Una forma más sencilla de celebrar. Nosotros celebramos, no vamos a celebrar un año nuevo, estamos celebrando a nuestro Dios. Tenemos fiesta para nuestro Dios. Hoy en este día, mañana, como le digo, mañana se acaba, ¿verdad?, el año, comienza otro año. Y nosotros estamos dándole gracias a Dios por todo lo que hizo en el año. Que diariamente le damos gracias a Dios por lo que hace cada día en nuestra vida. Pero ahorita, ¿verdad?, como que estamos juntándolo. Pero ¿verdad que no nos reunimos todos los días juntos? Digo, los que le damos gracias a Dios diariamente, ¿cuántos somos? La mayoría. Pero no tenemos, ¿verdad?, la bendición de darles gracias a Dios juntos, como en este día. Ahorita lo estamos haciendo, ¿verdad?, como congregación. No lo estamos haciendo en lo particular. Lo estamos haciendo, ¿verdad?, como congregación. Y luego menciona salmos, himnos y luego canciones espirituales. ¿Cuáles son las canciones espirituales? Las canciones de Dios cantadas con inspiración.
porque se puede llamar canción espiritual, ¿verdad? Como se mencionaba ahorita, ¿verdad? De los músicos, no, yo no soy artista, yo le canto a Dios por gratitud. Esas son las canciones espirituales, porque puede llevar una letra, ¿verdad?, que parece espiritual, ¿verdad?, pero el que la canta no la hace propia, ¿verdad?, para expresar gratitud y cantarla con su espíritu. Por eso la Biblia dice que cuando se cante en el espíritu. Se ore en el espíritu. Nuestro entendimiento debe de llevar algo, hermano, de Dios. Si captamos, músicos, ¿verdad? Hacerlo, ¿verdad?, en esa manera. Ahora sí, en el libro de Colosenses, capítulo número 3, verso número 15. Dice así, vamos a irnos hasta el 17, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Oiga, qué bonito cuando la paz de Dios gobierna en un corazón, ¿verdad? En medio de luchas, de pruebas, de cuestiones, ahí hay paz, hermano. Y luego sigue diciendo: a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y lo que dice, y sed agradecidos. A la cual asimismo sois llamados en un cuerpo. Está refiriéndose no a cualquier cuerpo, se está refiriendo a la iglesia como el cuerpo de Cristo. A la cual asimismo sois llamados en la iglesia. Y la paz de Cristo, dice el texto, o de Dios, gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados a esa paz, ¿verdad?, en la iglesia, pero dice, termina diciendo el texto, y sed agradecidos. Oiga, ¿quién no va a ser agradecido cuando es llamado, ¿verdad?, a una paz que tiene la iglesia? Lo que resta es agradecer al Señor, hermano. Necesitamos ser agradecidos. Verso número 16. La palabra de Cristo habite en vosotros, ¿qué dice ahí? En abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos, exhortándoos los unos a los otros, vuelve a repetir, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis de palabra, o sea de palabra, o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, vuelve a mencionar, dando gracias a Dios Padre por Él. Hay unas versiones que dicen, bien favorecidos. Otras dicen que agradece por un favor. Siendo bien favorecidos o agradeciendo, ¿verdad?, por ese favor. Hay mucho por qué darle gracias a Dios, hermano. Tantas cosas que ha hecho Dios en nuestra vida. Acuérdese cuando usted no conocía a Dios. Digo, si es que lo ha conocido. ¿Cuál era su vida? ¿Cuál era su entendimiento? ¿Cuál era su conocimiento? ¿Qué es lo que hacía? En estos días se reunía, ¿verdad?, no para darle gracias a Dios, aunque no todos. La mayoría del mundo se reúne porque su interés está en la fiesta, su interés está en los regalos, su interés está en otras cosas, pero realmente con su corazón no le dan gracias a Dios. Es muy clara la palabra cuando dice, dando gracias a Dios Padre por Él. Ahora, hay muchas cosas por las cuales hay que dar las gracias a Dios. En la primera de Timoteo de nuevo, pero ahora vamos al capítulo número 1. Fíjese,
Aquí está un cambio de vida en este hombre, manifestando su agradecimiento, y menciona de dónde lo sacó el Señor. Menciona, ¿verdad?, la vida que llevó. Dice el verso, capítulo 1, verso número 12, dice ahí: cuando la palabra aquí menciona según, la palabra correcta es conforme. Voy a parafrasearla: conforme el evangelio de la gloria de Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Verso número 12. Y doy gracias, fíjese, al que me fortificó. Quizás su Biblia diga, al que me dio poder. Y lo dice ¿quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el evangelio. O sea, ahí la palabra tener por fiel es considerar. Me consideró, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio o en el servicio. Quiero mencionarle hoy que el ministerio no nada más es el ministerio de música, el ministerio de coro, el ministerio de panderistas, sino que está hablando de un servicio general. Aunque este hombre era un apóstol, de hecho, ¿verdad?, hubo un crecimiento. Este hombre no es la regla que Dios llame en la forma que llamó a este hombre, en la forma que llamó a los apóstoles. Aunque es más, podemos decir, ¿verdad?, más bendición fue para Pablo, porque directamente a él lo agarró y lo puso, lo mandó a predicar, lo mandó a hablar, cambió su vida. Con los apóstoles no, a ellos los llamó cuando anduvo ahí en la orilla del mar, ¿verdad?, de Galilea. Allá anduvo el Señor y los llamó, pero primeramente él anduvo haciendo el trabajo y los preparó, vaya. Porque si usted ve el evangelio, ¿verdad?, ahí habla de cómo el Señor los preparó. Él era el que predicaba, ellos ayudaban en todas formas, ayudaban a repartir comida, ayudaban a todas formas, y hasta que no se fue el Señor los dejó preparados, para que nosotros no agarremos un ministerio nada más y quedarnos ahí cerrados. No, que yo nada más soy músico y ya no hago nada, yo nada más soy cantante y ya no hago nada, yo aquí estoy en los panderos y es todo mi ministerio. No, debemos de ser acomedidos, y el servicio es un servicio general. Y hay que darle gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad?, en nuestra vida. Vamos a seguir leyendo, dice, verso 13. Habiendo sido antes blasfemo, fíjese, ¿cómo no iba a dar gracias? Este hombre era un blasfemo, y perseguidor, e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice como con ignorancia, en incredulidad, habiendo sido blasfemo. ¿Qué es un blasfemo? Alguien que es difamatorio, que difama, hermano. Alguien que es calumnioso contra su prójimo. Ese es un blasfemo. Esa era la vida de este hombre. Ya después menciona y dice, y ya no lo era. Oiga, tenía por qué darle gracias a Dios. Cambió su vida el Señor. ¿Qué era usted? Como cuando dice el mismo apóstol que dice, que no saben que los injustos no van a poseer el reino de Dios. No erren, les dice, que ni los fornicarios, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los afeminados, dice, ni los que se echan con varones. Y luego que menciona y dice, y esto erais algunos. Aquellos que eran en tiempo pasado, ¿tendrá que dar gracias a una persona a la cual Dios cambió su vida? ¿Que era un borracho? ¿Que era un ladrón? ¿Que era un afeminado? Vaya, tantas cosas hay por qué darle gracias a Dios.
Aquí entre nosotros puede haber, ¿verdad? Gente que fue borracha, que fue ladrón, que fue, rameros, rameras y tantas cosas, adúlteros, fornicarios, fueron allá. Pero ahora, ¿qué es ahora? Mas ya soy lavados, mas ya soy justificados, mas ya soy santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gente muy conformista, todo lo quiere arreglar con el amorcito. No, arrepiéntase y haga la obra de Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Sigue diciendo, verso 14. Mas la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante, ¿cómo? Con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Se fija que hay dos cosas muy esenciales en la gracia de Dios: la fe y el amor. O sea, el creer realmente y el actuar amando. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y lo que dice el hombre, de los cuales yo soy el primero. O sea, un hombre perdonado, un hombre, ¿verdad? Agradecido, vaya, contando, ¿verdad?, lo que Dios hizo en su vida, contándose como el más pecador, de los cuales yo soy el primero. Hay gente que no, estate de mí, que yo soy más santo que tú. No, un hombre agradecido, una mujer agradecida, ¿verdad? Hace la obra de Dios, no es conformista. Y estamos hablando, ¿verdad?, de ser agradecidos con el Señor. Ahora, aquí está dando gracias por la fortaleza. ¿Cuántos nos sentimos fuertes? Ninguno nos sentimos fuertes. Nos agarra un demonio y hace con nosotros lo que quiere. Tenemos autoridad, tenemos poder sobre los enfermos, tenemos poder sobre los demonios, tenemos poder para predicar el Evangelio, tenemos poder para tantas cosas, tenemos fortaleza, hermano. Aunque se cumple en nosotros, diga el fuerte o diga el débil, fuerte soy. Tiene que decirlo, si no, nunca va a hacer nada, nunca va a hacer nada en su vida. Ahora, Filipenses capítulo 1. Versículos número 3 al 6. Mire, hermano, debemos de darle gracias porque nos trajo el Señor a un grupo de gentes, a la iglesia. Dice el verso número 3, dice, 1:3 dice, doy gracias a mi Dios en toda memoria de ustedes, o en todo recuerdo de ustedes. ¿Cuántos damos gracias a Dios, hermanos, en esa manera? Esa es otra forma de dar gracias a Dios también, ¿verdad? Acordándonos siempre, hermano, de todos los hermanos. No nos olvidemos de los hermanos. A veces nos metemos tanto a lo material que nos olvidamos de los hermanos, hermano. Aquí el texto es claro cuando dice, dando gracias a Dios en toda memoria de ustedes, siempre, fíjese, en todas mis oraciones, haciendo oración por todos ustedes, por compromiso o porque me acordé, no, dice, con gozo, haciendo oración, dice, por todos ustedes, con gozo, y lo dice en el verso 5 la razón, por vuestra comunión o vuestra participación en el Evangelio, de vez en cuando, desde el primer día, ¿qué dice enseguida? Hasta ahora. Oiga, la participación en el Evangelio, la comunión en el Evangelio no es cada semana, hermano.
Debemos de ser participantes del Evangelio diariamente. Y si lo hacemos en conjunto, hay más fuerza. Este hombre daba gracias. Oiga, ¿cómo no va a dar uno gracias por ver gente, verdad, que diariamente está participando en el Evangelio? Participar en el Evangelio, hermano, es general. Estar siempre activos, siempre buscando al Señor, impulsados, verdad, por el Espíritu de Dios que está en nosotros para poder hacer la obra de Dios. Para que crezca Dios primeramente en nosotros y luego que crezca en la congregación y que crezca toda la iglesia. Cuando se participa, ¿verdad?, diariamente. Dice el versículo número 5, por tu comunión o tu participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Desde cuál primer día? Desde que tú entras a la iglesia, desde que tú, ¿verdad?, eres bautizado, desde que tú, ¿verdad?, vienes a Cristo, desde que tú perteneces a un grupo hasta ahora. Y se da gracias a Dios por toda la iglesia, porque yo creo que todos estamos así, ¿verdad? Yo creo que desde el primer día hasta ahora hemos participado en el Evangelio. ¿O ha dejado usted de participar alguna vez en el Evangelio? ¿O nunca ha participado realmente? No, desde el primer día hasta ahora. Aquí hay dos cosas que vamos a ver. Una de ellas es darle gracias a Dios por Jesucristo y otra de ellas es darle gracias a Dios por los hermanos. Que no haya o que no pase un día de que usted le dé gracias a Dios por los hermanos. En general, por todos los hermanos. En el libro de los Romanos, capítulo número 8, capítulo número 1, perdón, es el capítulo número 1, versículo número 8, el versículo sí es el número 8. Y versículos número 9, dice así. Lo primordial es Jesucristo. Lo primero que debe de hacer, dar gracias a Dios ustedes, es primeramente por Jesucristo. Primeramente por Dios. Y luego por los hermanos y luego por otras cosas. Dice el texto así, dice: primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos ustedes. O sea, doy gracias a Dios primeramente por Jesucristo acerca de todos ustedes, de que todos, ¿verdad?, fueron bendecidos con Él. Oye, qué bonito sentir ese, ¿verdad? No nada más darle gracias a Dios por mí, hermano. Este hombre está siendo agradecido o dándole gracias a Dios acerca de todos los hermanos por Jesucristo. Dice, acerca de todos otros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Gloria a Dios. Porque testigo me es Dios, al cual sirvo, ¿qué dice enseguida? En mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de ustedes siempre, ¿qué dice el texto ahí? En mis oraciones. Oiga, qué bonito sentir, ¿verdad? Dar gracias a Dios
por Jesucristo acerca de los hermanos. Y acordarse, ¿verdad?, en todas sus oraciones. De todos ustedes, dice, siempre en mis oraciones. Ahora, no debemos de ser nada más conformistas. Aquí puede referirse o podemos decir nosotros de nuestro medio local, ¿por qué no decirlo así? De nuestro medio sectoral, de nuestro medio distrital, de nuestro medio nacional, en otras palabras, de una asociación. Saliendo nosotros fuera de ahí, no pensando nada más en nuestro grupo, no pensando nosotros nada más en lo que nosotros nos movemos, sino que habla, ¿verdad?, de todas las iglesias. Capítulo 16 de aquí mismo. Entonces, esto nos da a entender, hermano, que hay mucho por qué orar. Esto nos da a entender, hermano, que hay mucho por qué darle gracias a Dios. A veces, hermano, nosotros no hallamos ni qué orar, de veras. Por eso no tenemos a veces la dedicación de eso, no hallamos ni qué orar. Se nos acaban las palabras, se nos acaba, ¿verdad?, el pensar en qué orar o qué haré. Capítulo número 16, verso número 3 y 4, dice así. Mire cómo dice ahí, dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús. Verso 4, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales, dice, no doy gracias yo solo, sino aún todas las iglesias de los gentiles. Todas las iglesias de los gentiles viene siendo todo el conjunto de congregaciones, dando gracias, ¿verdad?, por un hombre, por aquel hombre llamado Saulo de Tarso. Todas las iglesias entrando en las acciones de gracias o dando gracias, ¿verdad? Y primeramente, ¿verdad?, a este hombre y a aquella mujer, ¿verdad?, que eran coadjutores o compañeros del apóstol Pablo, ¿verdad? Y luego dice, ¿verdad?, ellos pusieron sus cuellos, da a entender, ¿verdad?, en peligro su vida por él. Pusieron en peligro su vida por aquel hombre y hubo de qué darle gracias a Dios todas las iglesias. Como pueda suceder que a alguien de nosotros, ¿verdad?, o alguno de nosotros pueda entrar en un momento difícil, ¿verdad?, como cuando estaban todas las iglesias, pero ahí en el sector de Pedro, que estuvieron orando por él, ¿verdad?, cuando fue llevado, ¿verdad?, a la prisión y que el Señor lo rescató. La iglesia estaba haciendo oración por él. ¿Te cree que no darían gracias a Dios después de que lo vio aquella muchacha que le tocó la puerta, ¿verdad?, y que había sido librado? ¿Por qué? Por las oraciones de aquella gente. Después de haber orado, ¿verdad?, usted cree que no agradecieron. Y primeramente, ¿verdad?, aquel hombre, el cual fue libertado, ¿verdad?, de una muerte segura. Las acciones de gracias tienen que ver mucho, ¿verdad? Esto es de diario, hermano, de diario. Como le digo, lo de hoy es algo, ¿verdad?, especial. ¿Por qué? Porque no diariamente nos reunimos a orar juntos. Cuando nos reunimos a orar juntos es como iglesia el día que tenemos nosotros programado. Digo, los que estamos en cada día de oración. Nos reunimos a orar juntos. Así en las acciones de gracias, cada domingo, ¿verdad?, hay acciones de gracias. Algunos hermanos pasan a expresar su agradecimiento, pero no todos lo hacemos.
Unos lo hacemos en lo particular, quizás otros nada más aquí en los domingos vengan y den acciones de gracias, y allá en lo particular nunca lo hagan. Pero está bien, siquiera lo hacen cada semana. Pero hay alguien ni siquiera en lo particular, ni cada semana, que lo hace cada año. Y hay alguien ni pasando el año agradece a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué le parece a los músicos si pasan? ¿Y qué le parece, verdad?